estando viendo. Eso que vos nombraste, volumen, masa, densidad, ¿se acuerdan que les empezamos a dar como un nombre más vinculado por ahí a la química? Me acuerdo que los catalogábamos por extensivos e intensivos, eh, Bien. dependiendo de si eran afectados por la cantidad de eso mismo. O sea, Sí, por la cantidad de materia. ¿Sí? ¿Se acuerdan todo eso que nos está contando Valentín? Ahí les comparto, así en base a lo que me van diciendo, vamos un poco refrescando lo que vimos ayer. Yo, sí, acá. Bueno, al final, si no me equivoco, sí, al final de lo de la clase que les compartí ayer, tenían acá como un resumen de nuevo de estas propiedades, tanto intensivas como extensivas, que nos podían llegar a servir, sobre todo estas intensivas, para caracterizar algo, ya que no dependen de la cantidad de materia. ¿Sí? Me dan información sin necesidad de tener absolutamente toda la cantidad, por ejemplo, que encuentro en el lugar. Eso es, bueno, alguna de las cosas que vimos. Y a lo último nos detuvimos más que nada en una de ellas, de estas que nos pueden dar como mayor información. Acá Ezequiel pregunta si tienen algún grupo de WhatsApp, pásenselo porfa. Obviamente yo no estoy en ningún grupo ni nada. Y ayer, bueno, les daba el mail y el chat del campus para contactar. Al Drive pudieron entrar todos sin problemas. Bien, ahí está, ahí se los pasaron, buenísimo. Bueno, un poco ayer estuvimos metiéndonos un poquito más en detalle en lo que es densidad. Hicimos algunas cuentas, según estuvo, también charlamos de lo que hablaba la última parte de la presentación, que es poder acomodar en base a las densidades cómo se podrían ubicar distintos elementos en un mismo medio, ¿sí? Basándonos en esta propiedad. Bueno, para seguir avanzando con esto, vamos a ya pasar a lo que sería la segunda presentación que tienen, que como les decía, no sé si me puedo salir. Eh, ya tenemos las explicaciones, bien. Profe, Sí, sí. para conseguir la densidad tenías que dividir masa por volumen, ¿no? Sí, ahora vamos a hacer alguna práctica, exacto. Ahí habíamos hablado ayer de la fórmula de densidad, que justamente es esta relación de masa sobre volumen. Ahora vamos a ver en clase 2, hacemos un mini repaso con un par de ejercicios antes de seguir avanzando para chequear a ver cómo estamos en cuanto a qué les quedó el contenido. Bueno, acá, no, 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 comparto acá. Bueno, esto ya está en la presentación clase 2. Yo les pongo uno, dos, así, para llevar un orden.
porque, como les decía ayer, quizás no coincide con el orden del programa que está subido en el campus, pero como para que sepan, quizás no es hoy van a quedar parte de la presentación para la próxima, si no es literal la clase uno, pero bueno, cuando ustedes lo buscan van a tener ese orden, sí, 1, 2, así, lo mismo en los ejercicios. Bueno, acá, para pensar entre todos, primero por ahí traten de ver qué piensa cada uno. Tienen un verdadero o falso para que lo lean y piensen qué poner y lo debatimos en unos minutitos, o en 2 minutos. Eso no hace falta si quieren copiarlo porque lo tienen, está en la presentación. ¿Lo pudieron revisar? Sí, profe. Bien, entonces en el A, sobre la clorofila, que bueno, dice que es un pigmento de verde, me dice que es una propiedad extensiva. Falso. Falso, porque es intensivo. Bien, el color es intensivo, ¿sí? Porque no depende de la cantidad que yo tenga. La superficie es una propiedad extensiva, ¿verdadero o falso? Creo que no hacen que sí, pero que sí que Sí, verdadero, profe. bien. Sí, porque sí va a depender de la cantidad de materia. La densidad de mercurio es X, no importa. Este dato se refiere a una propiedad extensiva. Es falso. Es Intensiva. falso, ya dijimos que es una relación, mismo lo que me preguntaban recién, densidad es masa sobre volumen y es intensiva, y es propia de esa eh, sustancia. Acá, bueno, me da el punto de ebullición, a cuánto se evapora el etanol, y me dice que es Es falso porque el punto de ebullición es una cosa intensiva, es una propiedad intensiva. perfecto. ¿Sí? Así que eh, este sería un poco el panorama, como para repasar lo que vimos ayer. Todavía no tengo definido cómo va a ser el parcial de este cuatrimestre. Cuatrimestre pasado tuvimos química, pero bueno, fui haciendo algunas adaptaciones.
Pero en caso que yo llegue a pedir alguno de los ejercicios con sí, verdadero o falso, siempre es justificar sobre todo los falsos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasa que capaz que está bien lo que me ponen, pero después la explicación nada que ver. Entonces no sirve, ¿sí? No vale. Tiene que coincidir. Si está falso, correcta la explicación para que ahí sí tengan los puntos, ¿tá? Bueno, ya vamos a ver que son cortitos y rápidos el ejercicio 2 y 11 de la guía. Bueno, y eso. No puedo pasar. Nos va a salir la pantalla completa. Ejercicios. Me lo voy a todo esto. El 2, para que es bastante rápido. Se los proyecto acá para que lo tengan a mano. ¿Sí? Me dice, es acá. ¿Qué ocurre cuando cambia la cantidad de materia? Tengo cierta masa, volumen y densidad. Y me pregunta qué propiedades cambiaron y cuál permaneció constante. Al dividirla en dos partes iguales. Léanlo, es rápido y me dicen ustedes cómo lo completamos. Fíjense que la densidad, que es lo que nos da acá, sale de hacer la cuentita que ya aprendimos de masa sobre volumen, ¿no? Acá puedo simplificar, y que las unidades de la densidad, como decíamos ayer, una de las posibles es gramos sobre centímetro cúbico, y quedan las dos unidades. ¿Hasta dónde llegaron tus suegros para forzar un nombre en tu hijo? Cuando La densidad se mantendría igual, o sea, no importa la cantidad que tengas, la densidad siempre se mantiene siendo la misma, no cambia. Exacto, sí, la relación se va a mantener igual. A vos acá lo que te está diciendo es que se divide exactamente en partes iguales. Entonces, la masa, ¿cuánto va a pasar a ser después de que lo divida? 100 gramos. Bien, ahí tenemos 100 gramos. El volumen también nos dividiría. Y si vos haces el cálculo de densidad como hicimos antes, te va a quedar para esta nueva parte, te va a dar lo mismo, ¿sí? Así vos haces la cuenta, 10 dividido 5 es 2, ¿sí? Y ahí comprobamos que lo que cambiaron fue la masa y el volumen, porque son propiedades extensivas. En cambio, al ser una relación entre una y otra, esa relación va a mantener y se mantiene constante la densidad, ¿sí?
¿Está claro esto? Sí. Bueno, y el otro que tenía como sugerencia para que hagamos, el resto, la idea es que, de nuevo, son simples más que nada, por ahí ya con lo que estamos viendo se quedan tranquilos que lo entienden, pero es como para que chequen y refuercen lo que estemos viendo. Y el 11, acá está, un poquito más grande. El 11 me dice que me da los datos de masa y volumen de una muestra y que para sacar la densidad, que creo que ahí voy a ponerlo, em, lo que pasa que, bueno, está implícito en la cuenta, ¿no? No lo dice explícitamente que ellos trataron de sacar la densidad de distintas formas. O sea, las tres opciones de chico A, B y C, y pregunta quién lo resolvió correctamente, el error de dos de ellos y qué significa físicamente el resultado correcto. Acá, este sería el 11. También es para pensar un par de minutitos. Ni siquiera hay que hacer cuentas, hay que mirarlo. Y me cuentan cuál es el que está correcto y cuáles no. ¿Quién El sacó correcto? estudiante A, Bien, ese sería el caso de quien lo resolvió correctamente. Como veíamos antes, densidad sabemos que es masa sobre volumen. En otro de los casos está al revés, está el volumen sobre la masa y en otro es una suma. ¿Sí? Cosas que pueden pasar en la realidad. Entonces, dice, explica el error cometido por los otros dos, que es eso, y no emplearon, digamos, la fórmula de lo que sabemos que es la densidad, que es esta relación que hablábamos ayer, y continuamos hablando hoy y seguiremos más adelante, pero justamente es esta relación y que de lo que nos está hablando es de la densidad, que acá no lo podíamos deducir solamente con las unidades, y físicamente me está hablando de eso, de la densidad y de esta relación entre masa y volumen. ¿Está claro? Y no, blanco, negro. Más que nada es esto, para que se vayan familiarizando, porque son cosas que vamos a usar bastante también en la parte de soluciones en breve. Y creo que no había mucho más allá, 12. O sea, son poquitos y el de la siguiente unidad también son 12. Si alguno tiene material de antes, como le decía, hay ejercicios que cambié. eh, Así que, nada, aprovechen para practicar. Bueno, entonces, ¿cómo seguimos hoy vinculando esto de las propiedades? Ay, perdón, un paréntesis. Hoy vamos a seguir con esto de la materia, de la clasificación de la materia. No creo que lleguemos a ver lo del método de separación y estados de agregación,
Pero sí vamos a continuar con el tema de la clasificación de la materia, que como, bueno, ya veníamos hablando ayer, nos sirve para el análisis, para tener idea de cómo clasificar las cosas que se pueden encontrar en distintas escenas. Entonces, si yo tengo que pensar qué tengo delante mío, ¿ustedes ven la barrita esta que dice? Nunca sé si lo ven, después de no sé cuántos años, 6 años. La barrita que dice audio, todo eso, ¿la ven? ¿Les interfiere, les tapa la vista? Yo siempre la voy corriendo. ¿Sí se ve? No, profe. Ah, ok. Porque si no, yo veo que les está tapando algo. Bien. Entonces, acá me pregunta una cosa o varias. ¿Qué les parece que es el agua destilada, agua con sal, el granito y la leche? ¿Cuál les parece que es una sola y cuál es más de una? El agua destilada no es el agua hervida. Es un poquito más que eso, el agua destilada. Tiene un proceso un poco más elaborado. El agua destilada lo que tiene es que justamente se hace la destilación y lo que se le saca es cualquier cosa que no sea agua. En definitiva, es agua pura, no tiene ningún mineral ni nada, ¿sí? Entonces ahí ya medio que les estoy spoileando que en este caso, por eso se aclara destilada, porque no tiene ninguna otra cosa. Así que acá sí podemos decir que es una sola sustancia, si bien está. Hay una sola cosa, que es agua, ¿no? Entonces, profe, bueno, agua con sal sería que lleva dos cosas, granito Bien, lleva más de dos cosas y la leche una sola, ¿no? acá le voy a poner BS como que tiene varias cosas y la leche, después vamos a analizar bien en detalle, tiene medio una trampita ahí oculta, pero a la vista, así a ojo, parecería que es una sola cosa, ¿no? Porque depende de los conservantes, ¿no? Puede ser. Y otras cosas más que vamos a ver en detalle en un ratito. Entonces, ahora hablando a simple vista, sí tenemos una sola cosa, el agua destilada, incluso analizándola por ahí al microscopio no vamos a ver otra cosa porque, como dijimos, está atravesado por el proceso de destilación que vamos a ver entre hoy y la próxima. Agua con sal la tenemos clarísima porque nos está aclarando que se agregó algo y en este momento de la foto incluso lo estamos viendo. El granito tiene una composición que tiene distintos minerales, se ven acá ya a simple vista, y la leche hicimos uno solo. Entonces, nosotros, ¿de qué vamos a estar hablando con estas diferencias que veíamos? Es de sustancias puras o mezclas. Bien, entonces, pura sería esta que vemos acá y sabemos que hay una sola cosa, donde todas sus propiedades intensivas van a ser iguales, no importa qué parte su agarre o si son un sólido donde corte, eso en las sustancias puras, y ya después también puedo tener mezclas, ¿sí? Estoy mezclando, en este caso, la sal con el agua, ¿sí? Está formada por dos o más sustancias puras. Y acá está un poco la aclaración de lo que veíamos antes del agua destilada versus el agua de la canilla, que el agua de la canilla sí tiene sales disueltas o incluso algún mineral o cosas que no nos beneficien mucho, pero la destilada sí es pura. Entonces, lo que primero vamos a empezar a ver son estas sustancias puras,
que como les decía recién, tiene una composición definida y las propiedades intensivas son constantes porque es todo lo mismo. Pueden ser elementos o compuestos. ¿A qué les suena esto? ¿Qué se imaginan cuando yo digo pueden ser elementos? Por ejemplo, los elementos de la tabla periódica. Exacto. Bien, elementos se refiere exactamente a eso, a los elementos de la tabla periódica. Es decir, tienen un solo tipo de átomo. En cambio, los compuestos ya lo que tienen es una unión química. Entonces, en el elemento lo vamos a encontrar acá, un pedacito de la tabla periódica, ¿sí? Hidrógeno, litio, sodio, magnesio, cualquiera de ellos estaría dentro de lo que es una sustancia pura. No lo puedo separar en otros más simples, ¿sí? Ni siquiera con reacciones químicas. Más allá que después, más adelante, vamos a ver cómo está compuesto un átomo, pero no lo puedo separar. Incluso, por ejemplo, acá que tenemos el oxígeno gaseoso, que son 2 átomos de oxígeno, sigue siendo un elemento. Está unido con el mismo. La tabla periódica, que más adelante vamos a ver si funciona en el programa, la tabla periódica, soluciones, hasta más o menos pH general llegamos a ver, tiene un montón de elementos, algunos son naturales, la mayoría, otros están sintetizados, ¿sí? Pero bueno, cualquiera de ellos entraría dentro de esta clasificación de elementos, es decir, sustancias puras. Y después, cuando hablamos de compuestos es cuando dos de estas sustancias, 2 o más, se unen en cierta proporción. Acá yo les puse nuestro viejo y querido ejemplo que vamos a usar mucho, que es el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, que tiene la unión del sodio, está en la tabla periódica, más el cloro, ¿sí? Que va a formar una red cristalina, etcétera, etcétera. Acá les puse otro ejemplo, el amoníaco, pero puede ser cualquiera que surja de los elementos de la tabla. El amoníaco en una época se vendía mucho para la limpieza, elementos de limpieza del hogar, ya medio que cayó en desuso, pero sería otro de tantos compuestos, ¿sí? ¿Está claro entonces de qué se trata una sustancia pura? Sí, no. Entonces, cualquiera elemento que no puede descomponerse en otros más sencillos es elemento, y compuesto ya surge de la unión de 2 o más en una proporción determinada. ¿Ok? Acá tienen para clasificar dentro de elemento o compuesto esta lista. Les dejé acá una explicación, porque yo ahí les nombro oro de un anillo 18 quilates, que es los quilates, ¿no? Porque en oro se habla siempre de quilates y tiene que ver con la pureza. Cuando es 24, ¿tá? Que son quilates, es casi puro. El oro puro es más bien tirando a blando, aunque muchos no lo pensaríamos así. Entonces, cuanto menos quilates, está mezclado con más cosas o con otras proporciones, ¿sí? En base a eso, ahí ya tienen la pista para resolver estas opciones y que las charlemos, cómo clasificarían cada uno de los elementos. En un minuto o cuando lo vayan terminando, me van diciendo y lo resolvemos.
Dióxido de carbono sería un compuesto, ¿no? Porque tiene una molécula de carbono y dos de oxígeno. Bien, tiene un átomo de carbono y dos de oxígeno, ¿sí? Entonces, ese ya sería, le vamos a poner una C por compuesto. ¿Cuál más podría llegar a ser elemento o compuesto? ¿El agua destilada también? ¿Una molécula de hidrógeno, dos de oxígeno? Bien, es un compuesto. El oro también es un compuesto. Claro, ya, o sea, el oro en sí, si está solito, sería un elemento. Acá es medio polémico en el sentido No de depende que, de la dureza, de la pureza, perdón. claro, acá, como decimos, si es 18 quilates, no es puro. Porque podría ser una aleación, ¿no? Bien, ahí en un rato vamos a charlar de lo que son aleaciones. Em, entonces ya al ser una aleación está mezclado con otra cosa y ya no sería ni compuesto ni elemento. ¿Sí? Así que acá tenemos como una pequeña trampa. Y el oxígeno, Un elemento. un elemento, y el aire, ¿qué es el aire? Una mezcla de nitrógeno y oxígeno, ¿no? Tiene distintos gases, ¿sí? O sea que como vos ahí dijiste, es una mezcla, no es ni elemento ni compuesto, ¿sí? Estos dos son más que nada para meternos a hablar justamente de lo que son las mezclas. Entonces, hasta ahora dijimos que tenemos sustancias puras y mezclas, hablamos recién de esta parte del diagrama y ahora nos vamos a meter acá, ¿sí? En mezclas. Acá ya lo que tenemos es una combinación de estas sustancias puras. Por eso no es ninguno, ni elemento ni compuesto, el aire y el oro que tenía otros agregados. Y una particularidad que sí tiene, que no tenían las sustancias puras, es que las podemos separar mediante distintos procesos físicos que estamos viviendo. Ahora, ¿cómo divido estas mezclas en homogéneas? Es decir, que yo lo veo como si fuera una sola cosa en apariencia, o heterogéneas, que yo acá veo que más de una cosa hay seguro, ¿sí? Hay al menos dos. Para acordarse cuál es cuál, siempre apelando al razonamiento, ¿alguien se acuerda qué quiere decir este prefijo homo y este prefijo hetero? Igual y distinto. Exacto. Esto es igual, hetero es distinto. Entonces, yo veo distintas partes, es heterogénea, si veo todo igual es homogéneo. Entonces, acá tienen la definición. Por ejemplo, agua, si yo pongo una pizca, algo de sal que se pueda solubilizar,
voy a ver como si fuera una sola cosa y decir una mezcla homogénea. En cambio, con la arena, ¿qué va a pasar? Por más que yo mezcle, voy a lograr que desaparezca la arena. ¿Se me olvidan todos? No, porque no se disuelve, ¿no? Bien, no se disuelven. Entonces, acá voy a ver siempre distintos componentes. Los voy a poder distinguir, por eso es heterogénea. Entonces, ¿cómo llamamos esto más técnicamente que veamos una parte o distinta? Homogénea, lo que hablamos es que vemos esta que parece una sola cosa, lo que decimos es una sola fase. Y en heterogénea, como vemos acá en la cerveza, tenemos dos fases. Una fase de la espuma y otra de lo que vemos el líquido. ¿Sí? Acá tiene un gas mezclado, con lo cual hace que se me separe. Es decir, que acá, en este caso, ya si tiene dos o más fases, en este caso dos, es heterogénea. Heterogénea tenemos esta y homogénea acá. ¿Ok? Fase es cada una de estas partes que se ven distintos. Es una y esta es otra. ¿Ok? ¿Queda claro a qué llamo fase? Bueno, no me contesten tanto. Homogénea, cosas que podrían ser en una escena sangre, que a simple vista veo de nuevo una sola fase. No sé, puede ser el alcohol en gel que estemos usando para las manos. En la parte heterogénea, tierra, que a simple vista siempre se ve algo, restos de vegetales, agua turbia con arena, o la pintura que muchas veces suele tener como los pigmentos visibles, ¿no? Que no está parejita. Bueno, próximo ejercicio para que hagan, y lo vemos ahora entre todos, que completen si es homogénea o heterogénea, cuántas fases tiene y cuántos componentes. No necesariamente las fases y los componentes van a ser igual, ¿sí? Componentes es qué cosas tiene. Y fases es cómo lo veo. Bueno, 2 minutos y lo charlamos. Profe, ¿el aceite sería heterogéneo? O sea, aceite y vinagre, perdón.
porque el Sí, sí, aceite es menos denso, ¿no? sí, tal cual. Vieron que si uno hace como esta vinagreta, que muchas veces hay gente que es como prolijo y que se pone el aceite, el vinagre, y lo mezcla y recién lo echa en la ensalada, va a ver que quedan separados, tal cual, tienen distinta densidad. El azúcar en agua no sería homogénea. Y sobre todo porque te está diciendo que está disuelta. Así que ahí sí, acá voy a ir poniendo lo que me adelantaron. Dos, hombre, ya esto sería hombre. El alcohol puro también no sería homogéneo. ¿Cuál? Alcohol Sí, puro. sí. Y en agua, hielo y alcohol ya te menciona que el hielo es estado sólido, entonces no está disuelto, ¿no? Exacto. Sería heterogéneo. Sí. Bueno, y la madera y la tela, que es medio la más evidente, Es heterogénea. claro. Ahora me falta que me digan las fases. Bueno, como lo dijo recién mi compañero en las fases, el agua, hielo y alcohol tiene dos fases, la líquida y la sólida. Bien, perfecto. Y ya que estamos con esta, ¿cuántas componentes tiene? Dos, el agua y el alcohol. 3 Bien. tiene. Acá, de nuevo, tenemos que pensar los componentes, es decir, ¿qué es? El hielo es agua también, ¿sí? En otro estado. O sea, lo vamos a ver como otra fase, pero sigue siendo agua. Incluso si tuviéramos vapor coexistiendo también, supónganse otro ejemplo, ¿no? Que fuera en un mismo frasco, digamos, porque si no el vapor se nos va del sistema. En un mismo sistema tenemos agua, hielo y vapor de agua. Acá yo veo dos fases, ¿sí? Suponer el vapor, por ahí no lo vemos si se condensa, etcétera. Pero ¿a qué me refiero esto? Que aunque esté en otros estados, acá hay una sola cosa que es agua. Ahí, el componente es uno solo, agua. Por eso acá agua y hielo funcionan como un solo componente y el alcohol como el otro. ¿Se entiende? ¿Qué cosas tengo? Hay que pensar. Tengo agua en dos formatos y tengo alcohol. ¿Sí? Por eso es dos y no tres. ¿Está claro este? Es por ahí el más para pensar. Bueno, ¿con cuál quieren seguir de esto? Madera y tela, ¿cuántas fases tiene? Dos y dos. Bien, dos fases y dos componentes. Este es bien sencillo. Aceite y vinagre. ¿Ves?
Bien, dos fases y también son dos cosas distintas, una el aceite y la otra vinagre, así que pongo dos. Alcohol puro, Uno y ah, uno. claro, si es homogénea, va a tener seguro una sola fase, eh, y en este Eh, caso un solo eh, componente. En el azúcar disuelta en agua, en el caso tiene una fase y dos componentes. Claro, acá ya me está hablando que hay dos cosas. Perfecto, ahí ya lo tendríamos. En los ejercicios no van a poder hacer todos los de esta segunda guía, que con tanto entusiasmo van a resolver seguro para la próxima clase, pero algunos hay, por ejemplo, como esto, que ya lo pueden ir trabajando, ¿sí? Pero como no vamos a terminar con todo hoy, algunos no los van a poder resolver. Bueno, vamos a un poquito más de especificidad, más que nada para que conozcan y tengan en su mente su vocabulario estas palabras que son los coloides y las suspensiones. Recién un poco yo les adelantaba que en algunas cosas, como por ejemplo la leche, yo veía algo que era uno solo, pero que en realidad estaba medio camuflado, ¿sí? Hay mezclas heterogéneas que se ven muy fácilmente así, a simple vista, y hay otras que necesito un microscopio para chequearlo. Una de ellas es la leche, ¿sí? Porque tiene ahí metido grasa junto con agua, entonces eh, lo que parece homogénea en realidad es una heterogénea que se descubre al microscopio. El queso también podría ser. El queso, el queso, estoy pensando si solo corto, si lo miro al microscopio nunca miré. No sé si no es como homogéneo, ¿eh? Ahí Depende igual el tipo, ¿no? También hay muchísimos quesos. sí, sí, obvio, por ejemplo, ya si vamos a un Roquefort, ya sabemos que es heterogéneo, Claro. porque ya de por sí lo vemos, pero ahí lo vería, lo pensaría a priori como homogéneo, salvo eso, es algo que es cosas especiales, o cuando ahora que le ponen cositas, que ya ves las partes, bueno, ves esta diferencia, seguro es heterogéneo. Bueno, entonces, em, cosas que podemos ver que están como ahí en el medio, ¿no? Que es heterogénea, pero lo veo como homogénea. Es, por ejemplo, un coloide. ¿Sí? A simple vista parece homogénea, pero tiene partículas que en ciertas condiciones voy a poder descubrir que están, no la voy a ver con los ojos. Ahora vamos a ver un videíto que los va a ayudar a ver mejor esto, ¿sí? Ven, la leche, por ejemplo, como les decía antes, es un coloide. Uno lo ve blanco como algo uniforme, pero en realidad es la grasa que está dispersa ahí en el agua. Vamos a ver este video. Está bueno. Al principio ya habla medio como si fuera para nenes, pero está bueno lo que tiene el video. ¿Sabías que podés terminar el secundario acelerado y online? Sembrado, bloque 1, secuencia 3, mezclas, coloides y suspensiones. Las mezclas homogéneas y heterogéneas están constituidas de dos componentes que conservan sus propiedades químicas y se diferencian porque en las primeras sus componentes no se notan a simple vista, mientras que en las segundas se distinguen con facilidad.
Aunque parezca fácil identificarlas, hay que observarlas con mucha atención para clasificarlas correctamente. Por ejemplo, ¿qué tipo de mezcla dirías que es el humo y por qué? Las mezclas homogéneas y heterogéneas no son las únicas, pues entre ellas hay otras mezclas, conocidas como suspensiones y coloides. Químicamente, las suspensiones se consideran mezclas heterogéneas, formadas por un sólido en polvo o pequeñas partículas no solubles que se dispersan en un medio. Si este medio es un líquido y la suspensión se deja en reposo, las partículas no solubles se sedimentan. Pero si la suspensión se remueve constantemente, estas partículas se distribuyen de manera uniforme. Los coloides o suspensiones coloidales se constituyen por una fase fluida, ya sea líquida o gaseosa, y una dispersa, en la cual están suspendidas finísimas partículas sólidas. Por ejemplo, el humo, que es una mezcla sólido-gas de una sola fase con pequeñísimas partículas suspendidas en el aire, producto de la combustión de un material. Pero si tanto las suspensiones como los coloides son mezclas que se hallan entre las homogéneas y las heterogéneas, ¿qué es lo que diferencia a estas mezclas? Para responder esta pregunta, observa el siguiente experimento. A pesar de que la luz pasa a través de las tres mezclas, puedes ver pasar el haz de luz en el interior del frasco en las dos primeras mezclas, pero no la tercera. La razón es que en los coloides las partículas están suspendidas en el medio y no se disuelven, por lo que dispersan la luz y permiten ver el haz. Por su parte, sucede lo contrario en las disoluciones auténticas, como la tercera, ya que forman una sola fase. Dado que el soluto y el solvente no se diferencian entre sí, en este caso, las partículas de sal no están suspendidas o sueltas, sino que sus componentes de sodio y cloro están disociados en el agua, lo que hace imposible ver el haz de luz en el interior del frasco. El efecto Tyndall también se presenta en las suspensiones, pero si el número de las partículas es suficientemente grande, la suspensión es opaca y la dispersión de la luz no sucede. La diferencia estricta entre las suspensiones y los coloides es el tamaño de sus partículas. En una solución, las partículas miden como máximo 1 nanómetro, o sea que en 1 milímetro cabe 1 millón de nanómetros. Los átomos se miden en nanómetros. Las partículas de los coloides miden 1 micra como máximo. En 1 milímetro caben 1000 micras. Las bacterias se miden en micras. Finalmente, las partículas de las suspensiones miden más de 1 micra. Las mezclas son de gran utilidad. Por ejemplo, el petróleo es una mezcla que cuando se refina se transforma en diversos combustibles y otros derivados. ¿Qué otras mezclas puedes identificar en tu entorno? Por ejemplo, el desodorante que usas o la pintura automotriz que se aplica con pistola en los talleres. ¿Qué tipo de mezclas son? Con lo que has visto en este video, tú puedes explicarlo. Bueno, entonces ahí tenemos un poco más fácil de ver cuáles son estas diferencias
y cómo logramos identificarlos, ¿sí? Experimentos por ahí simples, pero que ayudan como para entender qué pasa dentro. Entonces, la diferencia tiene que ver con, más que nada, el tamaño de la partícula que está dentro de la mezcla, ¿sí? La solución son muy chiquititas, no se llegan a ver ni siquiera con el microscopio, como mostraba, que lo vamos a analizar también más adelante, más en detalle, con el agua y la sal. Lo que pasa es que ya la sal directamente se separa y se une al agua, entonces por eso no se llegan ni a ver con microscopio. Profe, ¿solución Sí, salina podría ser una? exacto. Eso es lo que pasa en la solución salina. Nosotros tenemos, como mostraba ahí en el video, es que, no sé si le dieron mucha bolilla o por ahí como que era demasiado detalle, que la sal se separa y se une al agua. Entonces ya es tan chiquito que no se ve ni con microscopio, ¿sí? Después, de hecho tan chiquitito, pasamos al coloide, que son intermedias, ¿sí? Que dispersan la luz, pero no llegan a sedimentar. ¿Qué es sedimentar? Si yo tengo un tubo de ensayo, pero un poco deforme, es que se vaya abajo, ¿sí? El coloide no, queda siempre acá como en el medio, no se va para abajo, por el tipo de partícula que tiene. Y por último, sí me queda la suspensión, que son más grandes, y yo las veo en qué momento. Si dejo pasar el tiempo, como mostraba ahí cuando se hace leche chocolatada, por ejemplo, puede llegar a empezar a verse acá abajo sedimentado, ¿sí? Esa es la diferencia entre los tres casos. Lo que cambia es el tamaño de las partículas. Después, soluciones más adelante lo vamos a retomar y vamos a ir bastante a fondo. Pero por ahora es para que entiendan más que nada la diferencia y que se habla de una suspensión, que no es todo lo mismo, ¿sí? Entonces, en coloides, algunos ejemplos que vimos ahí y que ya conocemos, de la vida cotidiana, quiero decir, por ahí no sabíamos que era un coloide, la niebla, porque son gotitas de agua que están dentro del aire, por eso dificulta también la visión. La grasa que está dispersa en agua es la leche. La espuma a afeitar es un gas dentro de un líquido. La gelatina tenemos una red de proteínas con agua. La pintura es el pigmento, ¿sí? Que es sólido pero está disperso en el líquido. Y el humo, como veíamos en la clase pasada, son partículas sólidas que están en el aire. Entonces acá tienen como la diferencia, la comparativa entre lo que veíamos recién, solución coloide y suspensión. El único que se puede llegar a ver a simple vista cuando decanta, cuando se deposita en el fondo, es la suspensión. ¿Por qué? Porque es el único que va a sedimentar con el tiempo. Ninguno de estos se puede separar por filtración. Filtración lo vamos a ver más adelante, pero es como el principio del filtro del café, ¿sí? Un papel y que el papel retenga las partículas. Bueno, con estas dos no, porque son muy chiquitas, con estas sí podría pasar. Y los ejemplos que veíamos antes, agua con sal, leche, y la suspensión puede ser agua con arena, agua con chocolate en polvo. Esas son las diferencias. Y después tenemos todavía otro más, que seguramente escucharon hablar, muchas cremas, dice emulsión, ¿no? ¿Qué se trata de esto? Se hace como un método, digamos, artificial para cosas que no se unen, las mantengamos unidas, ¿sí? Como el agua y el aceite que no se mezclan, que lo charlábamos hace un ratito. Bueno, se pone lo que se llama un emulsionante. Entonces fuerza a que se mantengan unidas esas fases que normalmente, ¿no? Yo veía las fases
como veíamos antes, del agua y el aceite o el vinagre y el aceite, yo vería así dos cosas que con el tiempo se me van separando. Fuerzo esta unión para que queden como uno. Vieron que también cuando uno si quiere hacer, como dije antes, una vinagreta, si uno lo bate rápido, el agua no, bueno, el agua también, el aceite con el vinagre, por un momento parece que es una sola cosa. Si lo dejo reposar, se vuelve a separar. Bueno, ahí lo que se le hace es agregarle un estabilizante, vieron que si uno lee las etiquetas, que estabilizante, endulzante, no sé, todas las porquerías que nos ponen. Bueno, esto es para que se vea como uno solo. Vamos a ver un videito rápido que está muy bueno la explicación. Con las cremas, los protectores solares, pasa lo mismo. Helados, hay varias cosas. Una emulsión es una mezcla de dos o más líquidos invisibles, uno a base de aceite y el otro a base de agua. Se describen como líquidos invisibles porque no se pueden mezclar fácilmente sin que se separen posteriormente. Podemos explicar cómo hacer una emulsión con un ejemplo común con el que la mayoría de la gente estará familiarizada: aderezos para ensaladas. Todos hemos visto botellas como esta, con el aceite y el agua separados en dos partes distintas o fases. Ahora, no quieres verter eso en tu ensalada. Entonces, ¿cómo lo mezclas? Toda esa energía que pones en los líquidos al agitar la botella reduce las fases en glóbulos cada vez más pequeños hasta que se dispersan por completo. Ahora tiene una emulsión, pero no es estable, y después de un tiempo, las dos fases comenzarán a separarse, por lo que la próxima vez que tomes la botella, volverá a estar como al principio. Para evitar que eso suceda y hacer una emulsión estable, se debe agregar un emulsionante. Algunos ejemplos de emulsionantes naturales comúnmente utilizados incluyen yema de huevo, mostaza y lecitina de soya, pero también hay muchos emulsionantes sintéticos. Un emulsionante tiene una propiedad hidrofílica afín al agua y una propiedad lipofílica afín al aceite. El extremo hidrofílico es atraído a la fase acuosa y el extremo lipofílico a la fase oleosa, y esto los une. Los emulsionantes también funcionan formando una película alrededor de los glóbulos de una fase. Esto evita que se vuelvan a unir o fusionen y por lo tanto los mantiene suspendidos en la fase continua. Otra forma de estabilizar su emulsión será usar hidrocoloides como la goma Santana o la goma guar. Aunque técnicamente no son emulsionantes, ayudan a lograr la estabilidad al aumentar la viscosidad de la mezcla que mantiene los glóbulos en suspensión. El agente emulsionante es crítico. Algunos emulsionantes son más atractivos para una fase que otra, y esto le ayuda a lograr el tipo de emulsión que necesita. Las emulsiones simples son aceite disperso en una fase acuosa o agua dispersa en aceite. Por ejemplo, muchas cremas y lociones solares son emulsiones de agua en aceite que contienen una dispersión acuosa de ingredientes de filtro solar finamente dispersos en aceites y ceras. En este caso, llamamos al aceite la fase continua y el agua es la fase dispersa. En contraste, la mayonesa es un ejemplo de una emulsión de aceite en agua. El aceite vegetal forma pequeñas gotas dentro de la fase acuosa. En ambos casos, se necesitan emulsionantes para evitar que las gotas dispersas se unan y rompan la emulsión. Entonces, ¿cómo fabricas una emulsión estable y evitas que tu aderezo para ensalada u otra emulsión se separe? Así no. Se necesita algo que pueda impartir una gran cantidad de energía, como un mezclador rotor-estator, por ejemplo. Es un mezclador de alta velocidad y alto cizallamiento. A diferencia de un agitador convencional que simplemente mueve las dos partes líquidas, el mezclador de alto cizallamiento aspira los líquidos en el cabezal del trabajo y los obliga a salir a través de los agujeros en el estator. En este caso, un estator emulsor que los reduce a un tamaño de glóbulo fino. Después de unos minutos de intensa mezcla de alta energía, las dos partes se dispersan fina y uniformemente,
y se forma una emulsión estable. Pero la forma en que se agrega un líquido a otro también es muy importante. Debe agregar la fase dispersa a la fase continua a una velocidad controlada. Y por supuesto, si está haciendo una emulsión de aceite en agua, necesita agregar el aceite al agua y es al revés, el agua al aceite. La fabricación exitosa requiere de un equilibrio correcto de ingredientes, técnicas de procesamiento, equipo para hacerlo bien. Con un mezclador Silverson puede. Bueno, no está auspiciado, así que le dejamos ahí que hace después la propaganda. Pero la idea es que tengan un poco una visión de cómo se hacen estas cosas más allá de lo que vemos a nivel microscópico. Entonces, volvemos acá. Aquí. Entonces yo acá les dejé como, bueno, unas capturas de pantalla para que cuando repasen recuerden el tema, pero bueno, les queda también ahí en la presentación, siempre tienen los links al video, más adelante cuando estemos con los simuladores también, como para que lo puedan consultar en cualquier momento. Entonces esto, bueno, como veían ahí, se arma como ficticiamente, se fuerza que se mantengan así y se vea como algo homogéneo, bien la emulsión. Bueno, acá también, como hicimos antes, los invito a que me vayan diciendo eh, de qué se trata cada uno, ¿sí? Si es una mezcla homogénea, heterogénea, quizás alguno se anima por ahí más allá, que en general no, lo de colores y todo eso, más que nada que tengan una idea. En la clasificación vamos a ir solo a homogénea y heterogénea, ¿sí? Profe, ¿humo de incendio es heterogénea? Sí, porque sabemos que tiene las partículas de los jeans, ¿no? Bueno, este bien fácil que también lo vimos antes. ¿Qué sería el agua con el azúcar disuelta? Homogénea. Homogénea. La sangre también. La sangre también. Y la tierra es heterogénea, ¿no, profe? Sí, sí, esta sería heterogénea. Ahora, según cómo, ahí ya es más muy detalle, ¿no? Pero para que por ahí lo tengamos en cuenta, si las partículas están como muy finitas, puede funcionar como el tema que hablábamos antes de la leche chocolatada, que como por eso ahí dice, como recién si lo agito, lo agito, lo agito, capaz que veo como algo turbio, homogéneo, ¿no? Y después con el tiempo va a bajar, a decantar y se va a ver ahí más claramente como heterogéneo, ¿ok? Con la sangre en realidad pasa un poco lo mismo, uno lo ve homogéneo, pero Por la hemoglobina, ¿no? claro, después si yo lo dejo un par de horas, unas cuantas horas en la heladera, ni siquiera centrifugando un tubo de una muestra, voy a ver que si la sangre entera me va a quedar por un lado el plasma, que es más liviano, y abajo me va a quedar como la parte del coágulo de sangre, ¿sí? Es decir, van a ir depositándose esas partículas que estaban en suspensión. Así que yendo al detalle de nuevo, acá sangre yo lo veo como una sola porque no hay otra aclaración, pero si yo lo veo al microscopio sé que no hay una sola cosa en la sangre, ¿sí? Hay distintas Es un células. coloide, entonces. Claro, sí, porque yo ahí necesitaría centrifugar o dejarlo para que se depositen, digamos, em,
se depositen y quede las dos fases. Pero es correcto, si me ponen homogéneo está bien. Bueno, ¿qué hace acá Rodin? ¿Qué hace acá esta escultura? ¿No? Van a decir, ¿qué pasó acá? Nos confundimos de clase. Voy a borrar esto. Bueno, resulta que Rodin, si nunca escucharon hablar, no lo escucharon hablar en el cole ni en ningún lado, es un escultor muy famoso, tiene obras muy lindas. Y en Buenos Aires tenemos una copia que hizo, él hizo 5 copias de su obra original, de esta obra en particular, y en la época dorada de Argentina, en el 1900, le hicieron traer. Está ubicada hoy en día, sigue ahí en pie, ya no está lo que dice el pollo, pero si andan por ahí por Congreso, aprovechen para darle atención, quizás nunca la vieron porque la pasaron de largo. ¿Y a qué viene todo esto? Es de qué está hecha así por el color y cómo la ven esta escultura. Bronce, cobre me viene a la mente porque está medio oxidada, ¿no? El verde. Bien, el bronce, en cobre también pasa algo similar, con la acción del agua toma este color verdoso. ¿Y qué es Como el la bronce? cúpula del Congreso, ¿no? También. Sí, y varias otras cosas, sí. Que vieron que si está por ahí cuidadito, bueno, que incluso ya mucho no queda porque se andan robando todo eso, pero se ve color dorado, que si uno desconoce que es sí, color dorado, tipo parecido al oro, digamos, en un sentido. ¿Y qué es el bronce? No es una aleación de cobre con otro material, creo que era metal o aluminio, ¿no? O capaz me Bien, equivoco. perfecto, es una aleación. Ahora vamos a ir en detalle qué, no es en mi caso lo importante. Existe por ahí uno, bueno, qué sé yo, dice bronce, un metal, pero en realidad no es solo un metal, es justamente una aleación. ¿De qué? De dos cosas, de cobre y estaño. ¿Sí? En una aleación puede haber o dos metales o un metal y otra cosa más que se usa en la industria según lo que se quiera obtener. ¿Sí? Eh, Incluso también se puede llegar a analizar, supongo que el día de mañana aparece y dice, no, esta es otra copia que hizo Rodin, Sarasasa, y los expertos obviamente pueden llegar a analizar esa copia para ver si esa aleación y los materiales tienen que ver con la época en que la hizo Rodin, o comparar, porque como hay 5 alrededor del mundo, pueden comparar contra una copia original, que ya saben que realmente la hizo Rodin, ¿sí? Entonces serviría también un poco como para autentificar. Entonces, ¿a qué vamos? Es que las aleaciones también son una mezcla homogénea. ¿Por qué? Porque yo al bronce veo como que si fuera un solo metal. Pueden ser dos o más metales o también, no sé por qué acá lo dejé con minúsculas, donde acá estaba todo igual, lo voy a arreglar, o un metal con otro elemento, ¿sí? ¿Qué pasa? Como cualquier otra mezcla homogénea, lo vemos como si fuera una sola cosa, pero químicamente sigue siendo una mezcla, no es un compuesto, ¿sí? No es como, yo digo, es de plata, que es un solo elemento que en la tabla lo voy a ver como Ag. No, acá tenemos dos o más metales u otras cosas, ¿sí? ¿Para qué? Para lograr distintas necesidades, sí, para lograr cosas distintas según la necesidad. Eso quería decir. Antes hablamos del oro. En el ejemplo anterior decía oro 24 quilates, que era cercano a la pureza.
Pero, por ejemplo, el 18 quilates, que ya no es tan puro, tiene otros metales que lo hacen más resistente. Después vieron que está, por ejemplo, el oro blanco, el oro rosa. No sé bien qué tiene cada uno. He tenido alumnos que tenían padres con joyería, entonces me empezaba a explicar todo lo que tenía uno u otro. Y bueno, tiene que ver con también por ahí hacerlo o más accesible al público según con qué esté mezclado, darle una tonalidad, cuestión que son todas aleaciones y no son el oro puro. Otra cosa que conocemos bastante, está por todos lados, es el acero. ¿Vale? Yo digo acero y digo, ah, bueno, es un metal, lo veo como metal, pero en realidad es la suma de hierro con el carbono, ya no es metal. Y en la industria, según para qué lo quieran hacer, le ponen distintas proporciones. Este carbono, algo más estructural, tiene un poco más, si quieren, o sea, cuanto más dureza necesitan, le agregan más proporción de este carbono, ¿sí? Así que también es una mezcla homogénea, llamada particularmente aleación, ¿sí? Latón, otra aleación de los metales, cobre más zinc. Acá les había puesto el ejemplo del oro blanco y lo que tiene: oro, cobre, níquel y zinc. Entonces, esto ya un poco en el ejercicio anterior ya me lo habían ustedes adelantado, que si yo escucho oro 24 quilates, ¿qué voy a pensar? ¿Es una aleación o un elemento puro? Un elemento puro. Bueno, en realidad el 24 quilates es casi puro. No O sé sea, cómo. creo que 99%, algo así, ¿no? Claro. Entonces ya si tiene algo de mezcla, lo tenemos que poner como aleación. ¿Sí? Si ya tiene otra cosita, por mínima que sea en porcentaje, es aleación. El acero, como veíamos recién, es medio chucha esta pregunta, hierro más carbono, ya nos lo está diciendo, ¿no? Que son dos cosas distintas. Es decir, acá tengo un elemento que es este y el otro, el carbono. ¿Sí? Es una mezcla, porque no es que se unen químicamente, sino que se mezclan estos dos para formar una aleación. ¿Qué tienen en particular? Recordemos, el tema de las mezclas es que, a diferencia de lo que veíamos con las sustancias puras, es que yo lo que puedo hacer es como volver para atrás. Yo podría separar por procesos físicos el acero, lo puedo separar en hierro y carbono, ¿sí? O el oro 24 quilates, separar el oro de los otros componentes que tenga. Así que si yo puedo hacer eso, es una mezcla. A diferencia de lo que veíamos con las sustancias puras, que por métodos físicos no los puedo separar. Entonces, ¿qué vimos hasta ahora de mezclas? Recapitulando un poco: homogéneas, que veía como si fuera una sola cosa, ¿no? Ya sea aleaciones, soluciones, mezclas de gases, mucho no hablamos. Uy, se me está botando la voz. Mucho no hablamos, estaba concentrada en la clase y no vi, espérenme a ver si me supo esto, porque a ver si me falla el enchufe. Sí, por lo tenía el 5%. Bueno,
Ahí vamos. Entonces, em, homogéneas, dijimos, están todas, veo como una sola cosa, sé que hay más de una, eso me incluye los gases. Heterogéneas, para, más que nada para la ejercitación nos vamos a basar más que nada en fases visibles, pero sabemos que hay algunas como los coloides y emulsiones que los voy a ver solamente al microscopio, estas diferencias de los heterogéneos, ¿sí? Así que este es un poco el panorama de lo que es mezcla. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿No? Entonces no tomé lista todavía, ¿no? No, profe. Voy a aprovechar para que hagamos esto mientras. No, estoy entrando. ¿Estas eran las 5? La 2. No, la verdad. Bien. Miércoles. Bueno, antepara, Arias, Profe, antepara Presente. presente. Arias presente también. bien. Auliel,